a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de los webinars de los jueves del Hospital Clínico. En nombre de toda la organización, muchas gracias por su confianza, por hoy conectarse. En estos momentos me comentan que más de 1.200 personas están ya inscritas en esta segunda temporada. Para nosotros es una gran satisfacción una vez más participar en estas webinars para compartir el conocimiento que desgraciadamente todos nosotros hemos ido adquiriendo en la primera ola y también en esta segunda ola de la COVID. En la primera temporada, más de 20 profesionales de nuestra institución participaron en estos webinares, que han tenido más de 50.000 visualizaciones y más de 25 países participantes de 25 países se han conectado para compartir con nosotros este rato, ¿no? También saben que desde YouTube, en Aula Clinic, pueden seguirnos. En la primera temporada, más de 200.000 visualizaciones o impresiones hubo en los webinares. Por tanto, para nosotros es una gran satisfacción el éxito alcanzado en la primera temporada, que esperamos repetir en esta segunda, que indudablemente los ponentes, los temas que se han escogido hacen presagiar que va a ser así. Y por tanto, en esta breve intervención para darles la bienvenida, únicamente quiero aprovechar para agradecer a todos los participantes, muy especialmente al doctor José María Miró, que ha sido la persona que ha coordinado la primera temporada y que repite en esta segunda, que de forma magistral ha escogido los temas y los ponentes, y de ello se desprende el éxito que han tenido. Y también hacer extensivo mi agradecimiento a todos los ponentes de nuestro hospital y también a los ponentes de otras instituciones que se han unido a nosotros para intentar divulgar el conocimiento en relación a esta enfermedad. Y no quiero terminar sin agradecer a Aula Clinic, que ha dado soporte logístico y organizativo a estos webinares, y a todos ustedes por la confianza que han depositado participando, uniéndose a todos nosotros. Muchas gracias por todos, muchas gracias por todo ello, y deseo que puedan disfrutar las charlas, los webinares del jueves y muy concretamente la sesión que hoy iniciamos. Doctor Miró, cuando quiera. Muchísimas gracias, doctor Castells. Para nosotros es un gran honor que nuestro director médico haya inaugurado este segundo ciclo de webinars del COVID-19 de los jueves del Hospital Clínico de Barcelona. Voy a compartir la pantalla, un momentito. Muy bien, antes de comenzar con dos ponencias realmente excepcionales, todos que queremos saber cómo está el estado actual de las vacunas frente al SARS-CoV-2 y a qué pacientes, a qué personas, en este caso, queremos vacunar para prevenir esta infección. Quería agradecer también a Aula Clinic su excelente organización, el que haya facilitado el que estas webinars puedan realizarse, y a recordarles a aquellas personas que sean nuevas en la asistencia de estos webinars, que pueden ir a esta página web www.slido.com, y con el código almohadilla Aula Clinic-5 ustedes podrán hacer preguntas a los ponentes en directo, podrán ver qué preguntas han hecho las personas que están asistiendo a estos webinars, y por tanto, si les gustan, las podrán votar. Y aquellas más votadas, habitualmente pues las 3 o 4 más votadas son las que al final de cada una de las presentaciones le haremos a los ponentes. Después, al final de los dos webinars de hoy, podrán acceder a un link en la misma página web para cumplimentar una encuesta de satisfacción y poderse descargar de las dos ponencias de hoy. Queremos agradecer a las compañías farmacéuticas que nos han ayudado, a Gilead, Pfizer y Janssen, para que estos webinars sean una realidad. Y ahora me gustaría presentarles al primer ponente que ya conocen, el doctor Felipe García. Ya explicó el desarrollo de las vacunas en el primer ciclo. El doctor Felipe García es compañero mío y es consultor senior del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barcelona y profesor asociado de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Él tiene una trayectoria excepcional de investigación en la inmunopatogenia del SIDA y en las vacunas terapéuticas del VIH, y ahora veremos cómo está desarrollando vacunas preventivas del SARS-CoV-2. Durante la pandemia de la COVID-19 ha diagnosticado y tratado muchos pacientes con infección por SARS-CoV-2 y ha colaborado en el hospital en la elaboración de los procedimientos, los PNTs para el tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID-19. En investigación participa en varios proyectos y ensayos clínicos con antivirales y fármacos antiinflamatorios, y está desarrollando una vacuna de mRNA coformulada con nanopartículas para ver si puede ser eficaz para prevenir esta infección. Le hemos pedido que en este webinar discuta el estado actual de las vacunas en fase 3 frente al SARS-CoV-2. Doctor García, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es su tiempo. Buenas tardes. Supongo que se me oye bien y que se ve bien la pantalla, ¿no? Solo para confirmar. Perfectamente. Perfecto. Primero agradecer la gentileza de la clínica y el doctor Miró por invitarme de nuevo a poder hablar sobre el estado actual de las vacunas en fase 3 frente al SARS-CoV-2. Aunque sea repetirme un poco, al principio comenzaré con una pequeña introducción que ya en parte hice la otra vez. Yo creo que está bien para situarnos en cómo estamos respecto a la situación de las vacunas. Diré algunas novedades y por último centraré o terminaré haciendo una especie de resumen de cómo está la situación de las vacunas actualmente. Y me gustaría terminar diciendo cuál es la mejor vacuna y si podemos decir ahora, a día de hoy, qué vacuna tiene más posibilidades de poder triunfar y poder ser la vacuna que nos pongamos probablemente el año que viene, ¿no? En principio, la primera cuestión científica que la otra vez comenté y yo creo que es importante tener presente es qué parte del sistema inmunitario es capaz de producir protección, si es igual protección que control de la infección. Y una cosa muy importante, que la otra vez no hablé y yo creo que es muy importante, es la posibilidad de que las vacunas puedan provocarnos un problema que se llama una antibody dependent enhancement, o sea, una infección agravada por anticuerpos o una infección respiratoria agravada por la misma vacuna, llamada VAER, que eso es un problema importante que tenemos que aproximarnos en el campo de las vacunas. Hablando sobre qué parte del sistema inmunitario nos protege, esto es un ensayo en el que está publicado en la revista Science, el que unos macacos fueron infectados por el SARS-CoV-2. Y aquí lo que podemos ver en la parte de arriba es el número de virus que los macacos tenían al día 1, 2, 4, 7 en el lavado broncoalveolar, en un frotis nasal, tanto el RNA total como el RNA subsegmentario, que como sabéis es el RNA que realmente ha replicado hace poco. Y aquí lo que podemos ver en la segunda gráfica es la cantidad de anticuerpos que estos animales hicieron. Veis que realizan tanto anticuerpos generales como anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes, os recuerdo, son aquellos que cuando tú sacas suero del macaco, lo pones en un cultivo viral, son capaces de neutralizar el virus, es decir, anticuerpos neutralizantes, que esto lo escucharéis en los próximos meses bastante. Quiere decir esto, quiere decir que cuando tú sacas suero de una persona o suero de un macaco que ha estado infectado o que ha estado vacunado, cuando lo pones en un cultivo viral es capaz de inhibir el virus, ¿de acuerdo? Estas son las respuestas celulares que tenían los macacos. Como veis, los macacos tuvieron una carga viral alta, pero también, tanto en pulmón como en la fosa nasal, pero también una buena respuesta tanto a nivel de anticuerpos que eran capaces de neutralizar el virus y como respuesta celular. En principio, cuando estos macacos, digamos que esto fue la primera vez que recibieron el virus, cuando se intentaron al cabo de unas pocas semanas
reinfectar, no se pudieron reinfectar con el virus. Esto quiere decir que había algo que les protegía para evitar la reinfección. ¿Qué es este algo? Probablemente este algo, y es lo que es diferente a lo que pude decir hace unos semanas o meses, probablemente son los anticuerpos neutralizantes. Probablemente lo que protege a las personas, lo que nos protegerá a las personas o a los animales de reinfectarnos por el mismo virus que nos hemos infectado en un momento dado, son el nivel de anticuerpos neutralizantes. Probablemente por encima de un determinado nivel, y ojalá, y luego lo abandonaré en esto, o sea, hablaré de esto con más detenimiento, probablemente el número de anticuerpos neutralizantes nos podrá decir si una persona queda protegida o no frente al COVID-2. Muy bien, esto en cuanto a lo que el sistema inmunitario protege, ¿no? ¿También las células protegen? Pues parece que sí, porque en estudios en humanos lo que hemos visto que las personas que ya han tenido una infección, esto es parecido a lo que hemos enseñado en macacos, es verdad que muestran un aumento de anticuerpos, digamos, frente a la IgG, IgM e IgA, frente al dominio de unión al receptor. Sabéis que el virus se une al receptor mediante la espícula y tiene un dominio en esta espícula que se llama dominio de unión al receptor, pues este se llama RBD, pues este RBD es el que realmente, digamos, hay un aumento de anticuerpos frente a él. También hay una respuesta celular importante, y esto es importante, que probablemente desarrollamos cuando nos infectamos una respuesta celular importante. Lo que ahora mismo creemos es que lo que nos protege, aunque esto es una hipótesis que tenemos que demostrar, lo que protege de la infección es la respuesta humoral, es decir, el número de anticuerpos neutralizantes sobre todo que podamos tener, y lo que nos evita que infectemos una vez que estamos infectados, o que lo que controla la infección una vez que estamos infectados es la respuesta celular. Por lo tanto, ambos componentes del sistema inmunitario son importantes, porque pudiera ser que una persona se puede reinfectar, pero queda protegida por el número de virus que tiene. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a lo que nos protege. La pregunta siguiente es ¿cuánto tiempo quedaríamos protegidos? La verdad es que todavía, a pesar de todo, nadie lo sabe. Según los resultados de otros virus, podrían ser incluso 2 o 3 años con anticuerpos y más de 7 años con células. Y sin embargo, otros coronavirus más comunes, estos tiempos son más cortos. Ha habido algunos casos, de hecho ha habido 4, 6, 8, 12 casos, depende de si decimos que están, digamos, publicados o no están publicados, están en review, de personas que parece que se han reinfectado. Lo que no sabemos, esto es un ejemplo de un artículo que salió publicado en el Clinical Infectious Disease, lo que no sabemos si esto es un fenómeno raro. Yo tiendo a pensar que sí, porque de los 40 y tantos millones de personas que ya se han infectado, realmente los casos publicados son pocos. Hace poco hay una comunicación holandesa que también dice que realmente hay unos entre 35 y 50 personas que se podrían haber reinfectado, pero cuando la estudias en concreto no queda claro si realmente todos son reinfecciones. En principio, esto es muy importante saber si somos capaces o no de reinfectarnos. Ahora, como digo, por lo menos los meses que llevamos parece que no es un fenómeno, porque las vacunas, y esto es lo importante, pudieran funcionar si la inmunidad natural realmente cuando pasas la infección quedas protegido. Es mucho más fácil obtener una vacuna si la inmunidad natural cuando pasas la infección te protege que si no lo hace o si lo hace por cortos periodos de tiempo. La otra cosa importante es lo que llamamos marcadores surrogados de respuesta. Eso es muy importante y ahora, como os he dicho, probablemente los marcadores surrogados de respuesta que al final podamos obtener de las vacunas es un título determinado de anticuerpos neutralizantes. Es decir, tenemos un título determinado de anticuerpos neutralizantes por encima de un determinado nivel, diremos que esa persona queda protegida frente a la infección. Y esto es muy importante, como ahora sabéis, y lo diré luego, los ensayos en fase 3 actualmente están reclutando en torno a 30.000, 40.000 voluntarios, ¿de acuerdo? Eso es un número importante de voluntarios
y un esfuerzo importante, tanto logístico como de dinero, porque se espera que la rama, cuando se reclutan 30.000 voluntarios, se espera que la rama que recibe placebo, que son 15.000, y la rama que recibe vacuna, que son otros 15.000, haya como mínimo 150 infecciones en la rama placebo y como mucho, la mitad de infecciones en la rama que recibe la vacuna. De tal manera que se espera tener, cuando se tengan 150 infecciones en la rama de placebo y 75 infecciones en la rama vacuna, si esto es así, quiere decir que la vacuna ha protegido un 50% y esa vacuna es suficientemente eficaz como para poder pasar a ser, digamos, comercializada. Pero ¿qué ocurriría si nosotros tuviéramos un marcador que decimos, si yo vacuno a una persona por encima y tengo unos niveles de anticuerpos por encima de 10, es un ejemplo, pues esta persona queda protegida. En las vacunas próximas que sacaríamos no necesitaríamos tener fase 3 con 30.000 voluntarios. Necesitaríamos simplemente unos centenares de voluntarios para ver que es segura la vacuna y si los niveles de anticuerpos que conseguimos con estos centenares de voluntarios es suficiente, digamos, tener por encima de un determinado nivel, si la vacuna produce este nivel de anticuerpos por encima de 10, quiere decir que las personas quedarían protegidas. Eso es lo que se llama un marcador subrogado de respuesta. Esto es muy importante poder encontrarlo en estas primeras vacunas que vamos a ver ahora. En principio, como os he dicho, no es lo mismo control que protección. Probablemente, como os he dicho, la respuesta celular, que es la que os estoy enseñando aquí, es la que nos protege. Y probablemente es muy importante esto porque, como veis en este último artículo del Nature, que es un artículo reciente, las vacunas nos pueden proteger a nivel nasal, nos pueden proteger a nivel pulmonar o nos pueden proteger en los dos sitios. Si una vacuna nos protege a nivel nasal, probablemente esa persona no va a quedar infectada y no va a transmitir la infección. Si una vacuna nos protege a los dos niveles, no va a quedar infectada, no va a enfermar y además no va a transmitir la infección. Pero si solo nos protege a nivel pulmonar, como hizo por ejemplo esta vacuna, que es la vacuna que conoceréis todos, llamada la vacuna de Oxford, si solo nos protege a nivel pulmonar, hay riesgo que si esta persona se infecta a nivel nasal, aunque él quede protegido de quedar enfermo, puede transmitir la infección a otras personas. Por lo tanto, las vacunas teóricamente deberían proteger tanto para la infección, la enfermedad para que esta persona no enferme, como para la infección para que esa persona no transmita la infección a otras personas. ¿Qué tipo de vacunas están en desarrollo? Y ahora pasamos ya a la segunda parte de la charla. Hay dos tipos de vacunas que yo diría, son vacunas que simulan, que estamos infectados, y estas son pues vacunas, son vectores virales atenuados, quiere decir, por ejemplo, yo cojo el vector del catarro común, que es el adenovirus, le inserto dentro de su gen trozos de COVID y esto lo inyecto y la persona queda protegida para el catarro común y queda protegida frente al COVID. Estos son lo que se llaman vacunas atenuadas virales. También existen, puede ser la posibilidad de poner solo el material genético del COVID, es otra posibilidad. Y también vacunas que el organismo no interpreta que está infectado, pero que interpreta que tiene algo extraño. Estas vacunas suelen ser las de péptidos, de proteínas o virus inactivados completos. Aquí tenéis los ejemplos de cada una de estas vacunas. Tenemos, digamos, este es el COVID y tenemos, como veis, podemos hacer o vacunas de RNA o de DNA, RNA o DNA, virus recombinantes que dentro de su genoma tienen los trozos de COVID, o la proteína propiamente que tiene completa que tiene el virus. ¿Cómo está la situación actual a día de 19 de octubre, que fue cuando la última vez que lo revisé? En la Organización Mundial de la Salud hay 41 candidatos vacunales que están en evaluación clínica. En fase 3 había 10 vacunas. Sabéis que fase 3 es aquellas vacunas que realmente están en fase ya de eficacia, es el paso previo a comercializarse. Hay 2 vacunas de RNA, como os digo, es un material genético. Hay 4 vacunas de vectores virales, una vacuna inactivada y una vacuna de proteínas.
En fase 2 hay 2 vacunas, había otra vacuna de RNA y una vacuna de proteínas, y en fase 1-2 hay 29 vacunas, y luego hay 156 vacunas en desarrollo preclínico, es decir, que están todavía en modelos animales. Como veis, esto es un logro absolutamente increíble, que realmente en los meses que llevamos ya tenemos todo este número de vacunas. Estos son todas las vacunas que se están desarrollando, bien sean vacunas proteicas, o sean vacunas de vectores virales, vacunas de RNA, de DNA. Todas estas son las vacunas que se están desarrollando y que ya tenemos aproximadamente 10 en fase 3. Esto ha sido un logro que nunca antes había tenido en el campo de la vaccinología. ¿Cuáles son los resultados? ¿Y por qué hemos avanzado tan pronto? Porque este es el desarrollo normal que se hacía tradicionalmente para el desarrollo de vacunas. Es decir, o teníamos años para desarrollar las vacunas, perdón, necesitábamos años para desarrollar las vacunas, 2 o 4 años en estudios preclínicos, 1 o 2 años en fase 1, 2 años en fase 2, 2 o 3 años en fase 3 y luego 1 o 2 años para comercializarlo y luego la producción, y por lo tanto, de media entre 10 y 15 años necesitamos normalmente para que una vacuna salga al mercado. Esto se ha acortado, pues ya veis, de 10 a 15 años, entre 10 meses a 1 año y medio. ¿Por qué? Porque todo este proceso se ha hecho en paralelo. Es decir, en paralelo que se estaban haciendo los ensayos preclínicos, se estaban preparando los lotes para hacer los ensayos en fase 1, fase 1, 2, se han encabalgado, parte de fase 3 también se ha encabalgado, y la producción de la vacuna se ha hecho a la misma vez que el fase 3 y el fase 1 y 2 estaban en marcha. Esto es muy importante porque es la única forma que hemos podido tener de acortar tantos tiempos de forma segura, sabiendo que las vacunas funcionan, y que son seguras para las personas. ¿Qué resultados tenemos en modelos animales? Por ejemplo, tenemos aquí un candidato vacunal inactivado. En principio, este candidato, y esto es una cosa que voy a repetir varias veces a partir de ahora, y es importante que lo sepáis, lo que haremos serán básicamente 3 cosas. 1, si producen anticuerpos, lo que llaman binding antibodies, anticuerpos de unión. Si producen anticuerpos neutralizantes, que es lo mismo que he dicho antes, que son aquellos anticuerpos que neutralizan el virus en cultivo, y si producen células. Y también es importante ver, en modelos animales es importante ver, si protegen de la infección. Es decir, si cuando yo primero pongo la vacuna y luego inyecto el virus a estos animales, estos animales no se infectan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, vacuna de virus inactivados ha sido capaz de producir niveles altos de anticuerpos de unión, niveles altos de anticuerpos neutralizantes, y además ha protegido de la enfermedad a los animales, ¿no? ¿Qué más resultados tenemos? Por ejemplo, esta vacuna es una vacuna de DNA y lo mismo, aquí tenemos niveles de anticuerpos neutralizantes, cuando hacemos respuesta celular, y aquí vemos qué pasa cuando los macacos, cuando los macacos se intentan reinfectar. Como veis, cuando intentamos reinfectar los macacos después de poner la vacuna, algunos macacos tienen replicación viral tanto en lavado broncoalveolar como en la fosa nasal. Y esto es la vacuna, por ejemplo, de Oxford. Por lo tanto, hemos visto ya una vacuna de vector viral inactivado, hemos visto una vacuna de DNA, de material genético, y ahora estamos viendo una vacuna de un vector viral. Y como veis, también produce niveles altos de anticuerpos. Pero aquí una cosa importante que me querría parar: cuando intentan infectar de nuevo los macacos, parece que los macacos, y aquí tenéis los macacos de los puntos rojos son los que recibieron la vacuna y los puntos azules son los que recibieron nada, recibieron un vector viral hueco, es decir, el placebo. A nivel de pulmón, los macacos quedaron protegidos y no se infectaron, pero no quedaron protegidos a nivel de la fosa nasal. Entonces, la duda que surge es si estos macacos realmente quedaron protegidos a nivel de pulmón. Quiere decir que los macacos no enfermaron, pero sí se infectaron. Si esto ocurre igual en humanos, puede ocurrir que las personas no enfermen cuando se les pongan las vacunas o que sea protectiva, pero que estas vacunas puedan, digamos, transmitir la infección. Ya estoy en el final de la charla.
Y quería deciros cuáles son los resultados, haciendo una pequeña revisión de los resultados de los ensayos que se han publicado hasta ahora, porque aunque haya 10 ensayos en fase 3, no todos han publicado los datos hasta ahora. Y lo que voy a explicaros son datos en modelos animales y comparando las vacunas entre sí y también en modelos en humanos. Por lo tanto, aquí lo que intentaremos saber es qué vacunas son las mejores y cuáles vacunas a día de hoy, con los resultados que tenemos, están produciendo mejores resultados. Como veis, esta vacuna, que es una vacuna inactivada, produce anticuerpos neutralizantes no demasiado altos. Un poquito mejor esta vacuna, que también es una vacuna de vector viral inactivado. Algo mayor la vacuna de Oxford, la vacuna del chimpadenovirus. Un poco mayor una vacuna de RNA y la que produce mayor niveles de anticuerpos es la proteína. Por lo tanto, parece que hay un rango de respuesta inmunitaria en animales que va de que las vacunas de virus inactivados o las vacunas de vectores virales son menos potentes, por lo menos esos son los datos que tenemos, y las vacunas más potentes son las vacunas genéticas o las vacunas de proteína. Además, en estos casos parece que la respuesta fue parcial, es decir, en tracto respiratorio superior parece que la respuesta fue parcial, mientras que en tracto respiratorio inferior la respuesta fue completa, mientras que en estos casos parece que la respuesta, digamos, en tracto respiratorio superior fue mejor. Es decir, parece que estas vacunas, abundando en lo que decíamos, que los anticuerpos neutralizantes son importantes, pueden proteger mejor frente a la infección que estas vacunas de aquí. Esto lo pasaré porque es lo que quiero decir y querría ir a resultados animales, en humanos. Los resultados estos que acabamos de ver en animales de eficacia para inducir respuesta inmunitaria, es decir, para reducir anticuerpos, se repiten en humanos, pues esto es un poco lo que quería mostraros. Parece que sí, parece que el orden en el que estamos poniendo esto es parecido, es decir, las vacunas digamos, inactivadas producen una menor cantidad de anticuerpos que las vacunas de chimpadenovirus, es decir, las vacunas de vectores virales, mientras que las vacunas de RNA producen un nivel mayor de anticuerpos y la que mayor nivel de anticuerpos produce parece que es la vacuna de proteína. Las respuestas T, algunos me dieron y otras no, y por lo tanto es difícil saber qué tipo de respuestas produjeron. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor vacuna? Si hacemos un gradiente de inmunogenicidad, en términos de producción de anticuerpos neutralizantes, parece que la vacuna peor son las vacunas inactivadas y las vacunas de adenovirus 5, es decir, las vacunas de vectores virales. Una respuesta media podría ser la vacuna de Oxford y la vacuna de candidatos RNA, y las mejores son las proteínas, las vacunas de proteína de Novavax. En gradiente, si hacemos un gradiente de tolerabilidad, las vacunas que se están tolerando peor en los ensayos en fase 1 y 2 son las vacunas de vectores virales, de adenovirus. Las que tienen una tolerancia media son las vacunas de vectores, perdón, de RNA, las vacunas genéticas, y parece ser que las que se toleran mejor son las vacunas inactivadas y las vacunas de proteína. Y ya para terminar, el resumen, deciros que hay datos cada vez mayores que sugieren que los anticuerpos neutralizantes son los más importantes para la protección, que probablemente inducir respuesta TCD4 es importante para producir una protección a largo plazo y que las personas no enfermen, pero que no todavía sabemos, y estos son hipótesis y las tenemos que demostrar todavía. Decir que hay más de 200 vacunas en desarrollo, que no sabremos cuándo todavía tendremos la vacuna. Las noticias últimas que aparecen es la vacuna de RNA que está desarrollando BioNTech en contacto con Pfizer y estaba intentando dar resultados en este mismo mes, el mes de noviembre, del estudio en fase 3, pero parece que está teniendo problemas porque ellos, en vez de 150 casos en el grupo placebo y 75 casos en el grupo control, en el grupo vacunal, parece que iban a dar resultados cuando tuvieran en torno a 35, 40 casos en el grupo placebo y menos de 6 casos en el grupo control. En cualquier caso, parece que están teniendo menos infecciones de las esperadas también en el grupo placebo y a lo mejor se retrasan los resultados.
hay una serie de preguntas que, aunque las vacunas nos den resultados a corto plazo, no sabremos. Es decir, tenemos muchas dudas de cuánto tiempo las vacunas van a funcionar, si tendremos que revacunar a las personas, si pueden tener problemas a medio o largo plazo las vacunas, porque solo sabremos si funcionan a corto plazo, y por lo tanto todo esto se tendrá que seguir investigando. Después hay otros problemas políticos y logísticos que, si queréis, luego lo comentamos en las preguntas. Pues por mí es todo y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor García. Si puede dejar de compartir. Hemos recibido, muchas gracias por tu revisión, que ha sido excelente. Tenemos varias preguntas de los asistentes. La primera es si crees que puede haber una inmunidad cruzada producida por la vacuna DTP, de la triple DTP. O sea, hay un comentario. Sí, hay un estudio ahora, que es un estudio, no es un ensayo clínico, es un estudio que sugiere que la vacuna DTP, las personas o los críos que lo reciben podrían quedar. Lo que dice este estudio es que los críos quedan protegidos porque han recibido la vacuna DTP hace poco, ¿no? Eso es un estudio científico, esto hay que demostrarlo. Han demostrado que podría proteger, pero realmente hay que demostrar mejor si realmente eso es así. Existen unas vacunas, tanto la de DTP como la BCG, la vacuna de la tuberculosis, que pueden producir una inmunidad, digamos, más que cruzada, un estado inmunitario que provoque que estas personas no se infecten por otros virus a los pocos días o semanas de recibirlo. Si esto es verdad, los estudios están en marcha. Y lo que sí sé, y por lo menos lo que decían en ese estudio de DTP, es que estaban intentando hacer un ensayo clínico para saber si esta vacuna pudiera tener alguna eficacia. También sé que hay varios estudios en marcha con BCG y otras vacunas de tuberculosis para demostrar si también tienen eficacia para inducir respuesta. De todas maneras, mi impresión, y ahora ya es una opinión, no es los datos, mi opinión es que las vacunas que tienen que salir tienen que ser eficaces, tienen que ser específicas frente a coronavirus, y que lo que hacen es inducir respuestas específicas frente a coronavirus. Muchas gracias, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Hay dos preguntas parecidas. Una es que ¿cómo se define la reinfección? Pregunta una persona que ha pasado el SARS-CoV-2 con PCR positiva y al cabo de unos meses vuelve a tener clínica con otra PCR positiva que previamente había negativizado. Y si las reinfecciones pueden ser una limitación para las vacunas que están en desarrollo. Yo creo que son preguntas muy importantes y que no tenemos las respuestas completas porque todavía no sabemos exactamente qué nos protege. Ojalá supiéramos que los anticuerpos neutralizantes son lo que nos protege, porque entonces podríamos tener un marcador para saber qué personas no se van a infectar. Como no lo sabemos, la forma de ver si una persona se ha reinfectado es, como bien decía la persona que ha hecho la pregunta, si tenemos una segunda PCR. De todas maneras, esto puede ser un poco traicionero, porque depende del tiempo. Es decir, lo que sí hemos visto que cuando una persona está infectada puede estar con PCRs positivas durante tiempo, y estas PCRs pueden durante un tiempo, durante 1, 2, incluso 3 meses, algunas determinaciones pueden ser positivas y algunas pueden ser negativas. Es decir, puede ser un poco difícil de saber en pocos meses, a corto plazo, si una persona se ha reinfectado o no. Los métodos que se están utilizando ahora, que es lo ideal que se tiene que hacer en investigación, es ver si la secuencia del primer virus es diferente a la secuencia del segundo virus. Si esto es así, quiere decir que esta persona se ha reinfectado por un virus. Esto es lo que en el estudio de Holanda, que como os he dicho, hablaban en torno a 40, 50 personas que decían ellos que se habían reinfectado, solamente menos de 10 habían hecho la secuencia del virus. En algunos de ellos no se habían visto y algunos de ellos sí parece que estaban reinfectados. Por eso lo que vengo a decir es que es un fenómeno no demasiado frecuente, ¿no? Muchas gracias, doctor García. Tenemos otra pregunta más. Nos dicen si la vacuna de Oxford, que a priori no protege a nivel nasal, sería una protección a nivel pulmonar, supondría un problema desde un punto de vista epidemiológico para prevenir la transmisión de la infección a la población general.
Cuando se le ha hecho esta pregunta a AstraZeneca, que es la compañía que está desarrollando la vacuna, y a los investigadores de Oxford, lo que han contestado es que ellos esperan, claro, cuando se hacen modelos animales y tú pones la vacuna y luego haces, los infectas con un virus, los infectas con una cantidad de virus importante. Entonces, ellos piensan que estos se han infectado porque la cantidad el número de virus con los que se infectan después de recibir la vacuna y el método de infección no es un método demasiado natural. Ellos piensan que las personas estas que van a estar vacunadas en la naturaleza, la exposición al virus va a ser a menor cantidad de virus y que, por lo tanto, su vacuna no solo les va a proteger desde el punto de vista de la infección, perdón, de la enfermedad, sino también de la infección. En cualquier caso, si esto no fuera así, y ya respondo a la pregunta, si esto no fuera así, podría ser un problema desde el punto de vista epidemiológico, porque las vacunas tienen que tener tienen que producir protección del individuo y protección de la comunidad, porque si no, lo que llamamos inmunidad de grupo no ocurriría. Y, como sabéis, las vacunas no solo son eficaces porque protegen, porque, por ejemplo, tenemos 20, un 30, un 60% de las personas vacunadas, sino porque además protege al resto de personas de que estas personas vacunadas no le transmitan la infección. Muchas gracias. Dos preguntas más. Una de temas de seguridad. ¿Crees que este proceso acelerado de producción de la vacuna frente al SARS-CoV-2 puede suponer algún tema, puede ser una limitación para acabar de comprobar la seguridad de estas vacunas? Vamos a ver, hay dos tipos de problemas que pueden ocurrir, los que llamamos problemas a corto plazo y los problemas a largo plazo. Los problemas de seguridad de una vacuna a corto plazo, esto lo sabremos con seguridad. Es decir, con el tiempo, y además la FDA y la EMA se lo ha dicho claramente a los que están desarrollando vacunas, necesitan tener como mínimo 2 meses después de recibir la vacuna del 50% de las personas para estar seguros de que a corto plazo no tienen problemas. Esos problemas a corto plazo pueden ser problemas de fiebres, problemas de shock anafiláctico, etc. Y esto, por lo tanto, lo sabremos. Lo que no sabremos, y es muy importante mantener vigilado, son los problemas a largo plazo. Por eso hay una polémica ahora muy grande en la FDA, porque por motivos que no voy a entrar, a la FDA se le estaba, diciendo que debían de comercializar muy rápidamente las vacunas. Y la FDA ha reunido un grupo de investigadores y el grupo de investigadores ha dicho que cuidado con la comercialización demasiado pronta, porque si por ejemplo, la vacuna de BioNTech, que es la primera que posiblemente lleve sus resultados a la FDA. Si tiene un grupo vacunal y otro placebo, si la FDA dice que los resultados son válidos, esto quiere decir que el grupo placebo tiene que empezar a recibir la vacuna. Y, por lo tanto, los datos de seguridad a largo plazo nunca los podremos saber. Pero es más, si en distintos países esta vacuna se empieza a comercializar, todos los ensayos de otras vacunas que están comparando con placebo también se tendrían que parar. Porque no sería ético no compararlo con otro. Y por lo tanto no tendríamos resultados de qué vacuna es mejor. Por lo tanto, igual que hace 2 o 3 meses la FDA tiene una política muy agresiva de comercialización, ahora por esta misma tema que salga en la pregunta de la seguridad a medio y largo plazo, es por lo que están haciendo más cautos para poder saber si estas vacunas no solo no tienen problemas a corto plazo, sino tampoco lo tienen a medio o largo plazo. Muy bien, y ya la última pregunta. Has explicado muy bien estos marcadores subrogados de nivel de protección, en este caso un determinado título de anticuerpos neutralizantes. La pregunta estaría en la durabilidad de estos anticuerpos, ¿no? Y creo que me acaban de enviar una última pregunta en este sentido. Es decir, en las personas que se infectan, se ve que al cabo de unas semanas muchos o pocos meses pierden los anticuerpos, ¿no? ¿Tú crees que a los pacientes que se vacunan frente al SARS-CoV-2 la duración de la respuesta puede ser también transitoria y deberían revacunarse en un futuro, como X tiempo después? ¿O crees que la respuesta que se genere va a ser más duradera en el tiempo que la infección natural?
primero intentar responder a realmente si es verdad o no que los anticuerpos desaparecen, ¿no? Una cosa es que los anticuerpos comerciales desaparezcan y otra cosa es que los anticuerpos que realmente tiene la persona en el cuerpo desaparezcan, que son dos cosas diferentes. Cuando se han hecho estudios con anticuerpos científicos, en el que se ha visto no solo marcadores de anticuerpos, digamos que son los comerciales, sino estudios con anticuerpos neutralizantes y anticuerpos frente a RBD, es verdad que las IgMs y las IgA caen, y caen aproximadamente en 2 meses, pero los estudios publicados en Nature and Science repetidamente dicen que al cabo de 5 o 6 meses los niveles de anticuerpos neutralizantes y los títulos de IgG siguen muy elevados y que no caen en la mayoría de personas. Por lo tanto, eso es importante y es una buena noticia. Eso es una buena noticia si al final los anticuerpos neutralizantes, digamos, protegen. Eso es lo primero. Lo segundo es, si al final ocurriera que nos tuviéramos que revacunar, esto es un problema grave para algunas vacunas. Porque las vacunas de adenovirus o las vacunas de virus recombinantes, chimpadenovirus, etcétera, lo previsible es que como cuando tú te vacunas, te quedas protegido frente al coronavirus y quedas protegido frente a la viruela, frente al adenovirus, etcétera, etcétera, el problema que podemos tener es que estas vacunas resulta que como la respuesta, como al revacunarnos, la respuesta inmunitaria sea tan potente frente al vector que impida que podamos hacer respuesta frente al coronavirus. Y por lo tanto, probablemente si tenemos que tener, que esto no lo sabemos, digo, a día de hoy no lo sabemos, pero si tuviéramos que revacunarnos para quedar protegidos al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, probablemente estos vectores virales no funcionarían y en este caso solo funcionarían las vacunas proteicas o las vacunas, digamos, de ácidos nucleicos. Bueno, muchísimas gracias. Veo que me acaba de enviar Sandra más preguntas, pero ya hemos agotado todo el tiempo. Muchísimas gracias por tu presentación. ¿Vale? Y vamos a pasar al siguiente ponente. El segundo ponente de hoy es la doctora Sílvia de San José. Es médico de familia por la Universidad de Barcelona y doctora en epidemiología por la Universidad de Londres. La doctora Sílvia de San José fue jefe del Servicio de Epidemiología del Instituto Catalán de Oncología y ahora es consultora en el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos y también para la ONG Paz. Ha dedicado su vida profesional a estudios epidemiológicos nacionales e internacionales sobre el virus del papiloma humano como el causante del cáncer de cuello uterino y otros cánceres y en la eficacia y en valorar la eficacia y la implementación de la vacuna frente a este virus. Recientemente, debido al impacto de la COVID-19 en todos los programas de prevención del cáncer de cuello uterino en los que la doctora San José está llevando a cabo, ha aceptado coordinar un grupo colaborativo multidisciplinar para el seguimiento científico de la COVID-19 con el apoyo del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y IES Global, con el objetivo de trabajar sobre el material de investigación que se va generando para orientar políticas de salud en la prevención del COVID-19. En este webinar, si el doctor Felipe García nos ha dicho antes que pronto, quizá a mitad del año que viene, tengamos una vacuna, la siguiente pregunta que nos debemos plantear es a quién debemos vacunar. Y este es el tema que va a desarrollar la doctora Sílvia de San José. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Es un placer realmente poder compartir este seminario y espero que esté esto bien. Se ve perfectamente bien. Si magnificas, mucho mejor. Perfecto, y elimino esto. Bueno, como ya ha dicho el doctor Miró, lo que yo voy a presentar aquí forma parte de una actividad reciente que se inició el pasado 3 de septiembre y es la participación de distintos expertos en Cataluña y que formamos un grupo colaborativo multidisciplinar para el seguimiento científico de la COVID. Y la idea es poder tratar toda la evidencia científica para temas que creamos que son de importancia a nivel de salud pública. Vamos a empezar diciendo que una cosa muy básica, ¿quién va a necesitar esta vacuna? Pues cualquier persona en la que la vacuna esté indicada, siempre que esta vacuna tenga una eficacia probada y sea segura. Ya hemos
puesto aquí los primeros niveles de eficacia que estamos aceptando, un 50% de eficacia, con un nivel de confianza inferior al 30%. ¿Por qué necesitamos esta vacuna? Pues hay distintas áreas en las que podemos pensar que nos va a ayudar una vacuna. Urgentemente nos importa reducir la mortalidad, nos importa reducir la morbilidad severa que pueda ocasionar esta infección, reducir el impacto negativo en nuestra sociedad y, finalmente, reducir la incidencia de infección. Normalmente empezamos a partir de queremos reducir la infección, pero dada la situación en la que estamos de pandemia, se invierten las prioridades. Y esto va a ser importante a la hora de decidir qué tipos de vacunas o tipo de grupos vacunales pueden ser los prioritarios. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que seguramente en las fases tempranas vamos a tener un número de dosis limitadas. Es fácil de que lleguen unas primeras miles de dosis, se distribuyan a cada país, pero que esto evidentemente no va a cubrir a la población que lo necesite. ¿Cómo vamos a distribuir estas primeras vacunas? Deberá de seguir criterios realmente claros, éticos, basados en la evidencia científica y también programáticos. Y tenemos que pensar, para ser consecuentes con esto, de que tenemos que tener fases y que habrá fases en las que podremos decidir cómo actuar, si lo podemos plantear adecuadamente. Las vacunas, ya hemos escuchado una maravillosa presentación actualizando los resultados. Este esquema es muy gráfico, en que muestra cómo las vacunas habitualmente toman estos 10 años desde su inicio en que se empiezan a ensayar en modelos animales hasta que conseguimos manufacturar estas vacunas y hacerlas accesibles. Aquí estamos reduciendo el tiempo, estamos casi cerca al año 1 y ya estamos pensando que a lo mejor al final de este año podrían haber algunas dosis que se distribuyeran y si más no tenemos personas que están recibiendo estas vacunas. Y la apuesta de muchas compañías es una apuesta a riesgo. Esto quiere decir que se están manufacturando vacunas a riesgo de que los ensayos en fase 3 den resultados poco satisfactorios. Por lo tanto, hay un interés espectacular, ¿no?, para poder hacer accesible a la población estas vacunas. Lo que está, yo creo, en la comunidad científica es que las primeras generaciones de vacunas probablemente van a ser imperfectas y que debemos de estar preparados para que estas vacunas no vayan a prevenir necesariamente la infección, pero que a lo mejor nos ayuden a reducir los síntomas y a lo mejor que no tengan una durabilidad como nos gustaría. Es importante que entendamos esta limitación para no tener expectativas demasiado altas en el inicio de las campañas de vacunación. Creemos que, ya se ha comentado antes, cuando vamos a considerar las vacunas vamos a tener que evaluar su eficacia, la duración de la protección, qué efectos pueden modificar tanto la eficacia como la duración, como por ejemplo la edad. O ya hemos comentado anteriormente la manera de administrar estas vacunas. Por ejemplo, a nivel intramuscular es más fácil que generen unas IgGs que no unas inmunoglobulinas A, si las administráramos por vía nasal. Las consecuencias se han explicado muy bien anteriormente, por lo tanto, vamos a tener que considerar también esta posibilidad. Y finalmente, lo más importante es que cualquier introducción de una vacuna a la población aparentemente sana tiene que basarse en la seguridad. Aquí me gusta introducir un poco el efecto que puede tener, por ejemplo, la edad y
cómo la edad podría afectar la eficacia de una vacuna, como hemos visto en otras vacunas, ¿no? Que los niños tienen una respuesta inmune muy superior a la de los adultos y no digamos ya de las personas con edad avanzada. En esta gráfica lo que observamos es la reducción de mortalidad debido a una vacuna que se administra a distintos grupos de edad. Estos datos son basados evidentemente en modelos matemáticos. Y lo que vemos es que la reducción en la mortalidad es muy importante en las personas de más de 60 años, pero siempre que la eficacia de la vacuna no disminuya con la edad. Si disminuye con la edad, lo que vemos es que esta eficacia se reduce y se acerca a la vacunación, a la eficacia que tendría o el impacto en la mortalidad, mejor dicho, a la vacunación de población de 20 a 49 años. Con lo que los investigadores que plantean este modelo, lo que sugieren es que hay que reflexionar y estar muy alerta de cuál va a ser esta eficacia relacionada con la edad. Yo creo que los datos que tenemos que están apareciendo es que a lo mejor esta reducción en la eficacia no será tan importante como se sugirió en estos modelos. Vamos a pensar en las personas. ¿Qué personas deberían de vacunarse prioritariamente? ¿Cómo vamos a priorizar? Y aquí realmente han habido muchas de las sociedades médicas han trabajado muchísimo este tema, ¿no? Y también así la Organización Mundial de la Salud. Y creo que se podrían dividir en 4 grupos, ¿no? Las personas que son más vulnerables porque van a estar más afectadas con una morbilidad debido a la infección o que tienen un mayor riesgo a morir. Aquellas personas que están más expuestas y que no pueden aislarse. Y aquellas personas que necesitamos más porque su afectación tiene un impacto social muy importante. Y finalmente, la figura de los transmisores, de los altos high spreaders, ¿no? El problema es que no sabemos muy bien, aunque sería muy bueno de poder identificarlos, no sabemos muy bien qué características tienen. Las agencias que han trabajado los temas éticos, yo los he resumido aquí basado en el trabajo de Laventhal. Realmente lo que intentan es conseguir el máximo beneficio para el mayor número de individuos utilizando un mínimo de recursos, en este caso vacunas, que están a la disposición, ¿no? Es importante poner estas vacunas a aquellas personas que tienen probabilidades de sobrevivir a la infección, que tengan una mayor urgencia y necesidad debido a que esta vacuna les va a dar un mayor beneficio, intentar ayudar al máximo de personas y sobre todo aquellas personas que también tienen una función vital. Y vamos a ver que esto va a ser importantísimo en decidir las prioridades. Si supervivencia, urgencia y acciones son equivalentes, se propone, y esto se propone a partir de muchas recomendaciones, randomizamos a la población. En la Organización Mundial de la Salud también trabaja el tema de la ética y continúa siendo importante para ellos el que prioricemos a aquellas personas que tienen un mayor riesgo de venir enfermos serios con alta mortalidad o letalidad, aquellas que pueden transmitir el virus fácilmente y aquellas que han sido voluntarios en estudios de investigación. Es interesante porque son los únicos que mencionan este grupo, aunque está claro que cuando ya se hayan terminado los ensayos de fase 3, a las personas que han recibido el placebo se les tiene que administrar la vacuna si ésta se ha comprobado que tiene la eficacia deseada. Muy interesante es que la Organización Mundial de la Salud
indica que enmarcar estas priorizaciones es muy importante para diseminar a nivel global que hay que priorizar cuando hay pocos recursos y que además es importante que los países que tienen muchos recursos económicos para comprar, digamos, vacunas, no lo hagan de una manera que impida que haya un acceso a estas vacunas en los países con recursos más limitados. Es importante que la Organización Mundial de la Salud, claro, tiene un objetivo de que sus conclusiones sean útiles para el mundo a nivel global. A nivel de factores de riesgo, pues yo creo que ya tenemos datos tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y van apareciendo constantemente informes y está muy claro que en el estudio de Open Safely, que es un estudio muy interesante de Inglaterra, en el que han seguido a 17 millones de personas y que tienen registro de al menos un año previos al COVID, un registro médico, y han ido evaluando la mortalidad de esta cohorte y lo que claramente se ve es esta altísima mortalidad acumulada en las personas de más de 80 años y esta mortalidad es superior en las mujeres es superior en los hombres comparada con las mujeres. Otros factores de riesgo, ya vemos aquí, estos son hazard ratios de esta cohorte de personas, el riesgo altísimo para las personas mayores, comparemos el riesgo de mujeres y de hombres, veamos que la obesidad es un factor de riesgo, la obesidad clase 3, realmente obesidad mórbida, el riesgo es 2 veces superior a las personas con un Body Mass Index de normalidad. El tabaquismo no está muy consistentemente identificado. Aquí ellos encuentran un aumento de riesgo, no lo encontramos en unas series americanas. La etnicidad, y seguramente la etnicidad debería de estar asociada al nivel socioeconómico, aumentando el riesgo a medida que disminuye el nivel socioeconómico de la población y podría ser que este aumento que identificamos en la etnicidad en grupos étnicos no caucasianos pudiera estar relacionada a nivel socioeconómico. La diabetes no controlada o en la que no tenemos suficiente información aumenta el riesgo más de 2 veces de morir. Y luego otras enfermedades, generalmente lo que vemos es que el cáncer cuando está recientemente diagnosticado, seguramente pacientes que están en quimioterapia o en aquellos pacientes en los que hay una inmunosupresión importante como los trasplantados de órgano, parece que tienen un aumento importante de letalidad. Las enfermedades respiratorias crónicas pues también es un tema que siempre se especifica y aquí, como vemos, el riesgo para enfermedad cardiovascular, el riesgo es más bajo de lo observado para enfermedades respiratorias, aunque siempre se introduce como un grupo de alto riesgo para la mortalidad por esta enfermedad. En esta tabla lo que hago es les resumo las valoraciones que han hecho distintas sociedades en función a los grupos prioritarios para vacunar. Y hablamos de P1, P2, P3 a nivel de prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, pensando prioridad 4 sería toda la población general. Y los grupos que han evaluado, en los que hemos podido evaluar sus listas de prioridades, es la Royal Society en Inglaterra, National Academy of Medicine en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, el Advisory Committee on Immunization Practices de la CIP de Estados Unidos y también hemos estado revisando el ECDC europeo,
aunque no lo he añadido aquí porque no especifica muy claramente, habla de grupos, está de acuerdo con estas prioridades, pero no especifica muy bien detalladamente, como tampoco lo hace muy claro el ACIP, que concluyen que ellos no quieren dar aún unas recomendaciones específicas hasta que no se tengan las pruebas claras de la eficacia de las vacunas. En realidad, sí que parece que todo el mundo coincide que el grupo prioritario, si tenemos 100 vacunas, si teníamos 600.000 o 1 millón, deberían de introducirse en aquellos trabajadores sanitarios que tienen un contacto muy próximo a pacientes. Y aquí veremos y hemos visto en varios trabajos que enfermería es quizás uno de los grupos más importantes que tienen mayor mortalidad debido a su contacto próximo con pacientes. Luego tenemos la respuesta inmediata, las personas que que se contactan, que van en ambulancias, que tienen contacto muy próximo con pacientes y que están en contactos con líquidos o productos biológicos que pueden estar infectados. La edad es un tema un poco complejo, se sitúa siempre como un grupo prioritario. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos hace una diferencia. Dice, primero vamos a hacer a los health workers y a los first responders y después nos iremos a aquellas personas de más de 65 años que viven en residencias. Y como segunda prioridad, o tercera, digamos aquí, un P2, que los hemos clasificado así, a las otras personas con más de 65 años. La Organización Mundial de la Salud dice sí, la edad, pero si no tenemos suficientes vacunas, pues podemos hacer una lottery allocation, una distribución random. Y la CIP dice como prioridad secundaria a los más de 65 años y la primera quedaría los health workers, pero no define quiénes son los first responders. Está claro que también la morbilidad de aquellas personas que tienen 1 o 2 o más afectaciones crónicas forman parte de la prioridad en todas las agencias que hemos visto. Y por ejemplo, la Academia Nacional distingue entre high risk y moderate risk y no define muy bien quiénes van a entrar, qué morbilidades son las de prioritarias. Seguramente, si vemos lo que os he enseñado antes, podría ser seguramente la obesidad o podría ser una inmunosupresión importante, ¿no? Después, nos queda la identificación de profesiones esenciales. Aquí es un poco variopinto, cada uno va especificando, quizás quien especifica mejor es la Academia Nacional de Medicina, en la que identifica a los maestros de hasta middle school, hasta 12 años, y al staff de las escuelas y algunas industrias que tienen una situación crítica por estar en contacto con productos a veces que podrían estar infectados o también porque están en contacto con pacientes de alto riesgo. La CIP solo define en la prioridad secundaria los essential workers, que pueden ser muchísimos. Las personas institucionalizadas están en la consideración de la Academia Nacional de Medicina y habla no solo de los homeless, sino de todos aquellos que están institucionalizados y el staff que está coordinando las actividades de estas instituciones, como pueden ser las cárceles, por ejemplo. Y, como decía antes, los participantes en ensayos, pues la Organización Mundial de la Salud hace una clara mención de ellos. Dice, no son los más prioritarios, pero sí que deben de estar en nuestra lista inicial. Nuestro grupo de trabajo ha definido
entendiendo que tendremos varias fases y que de pequeñas cantidades de vacunas hasta las vacunas que necesitaríamos para vacunar a más de 45 millones de españoles, pues que el primer grupo prioritario serían los trabajadores médicos, seguido de las personas de mayor edad. Aquí hay que terminar de discutir si se consideraría prioritaria a las personas de más de 80 años, seguido después de las de 65. Aquellas personas que tienen una morbilidad, y aquí nosotros definimos diabetes mellitus, patología cardíaca, respiratoria, obesidad mórbida, pacientes en cáncer bajo quimioterapia, inmunosupresión cuando las células CD4 están por debajo de 200. Y luego esto iría seguido de a los trabajadores esenciales, a los mayores de 55 años que no se han vacunado y finalmente la vacuna para todos. ¿Cómo manejamos números? Pues en un registro de las personas que trabajan en el sistema de salud teníamos como 500.000, pero cuando hablamos de las personas que están a la primera línea o que son trabajadores esenciales, pues vamos desde 1 millón, casi 2 millones, a 7,5 millones, porque la lista de trabajadores esenciales es muy larga e importante. De personas mayores de 64 años con diabetes, por ejemplo, en España tenemos ya 2 millones de personas. En diabéticos tenemos registrados 6,5 millones y personas en cárceles, por ejemplo, 59.000. Estos son números estimados de algunas de las estadísticas que existen, pero claro, el objetivo será finalmente poder llegar a nuestra población total. Hay un aspecto que creo que es interesante, que la Academia Médica habla de guardar un porcentaje de vacunas que serían reservados mientras estamos vacunando a grupos prioritarios en caso de que exista un punto caliente, un clúster de enfermedad, que pudiéramos utilizar estas vacunas para parar este fuego, digamos así. Y esto el ECDC también lo menciona, pero también habla de áreas geográficas que pueden tener una alta transmisión y tener en consideración esta distribución geográfica desigual. Finalmente, para ir terminando, creo que es importantísimo que, aunque estemos empezando a introducir vacunas, sea en 3 meses o en 6 meses, de momento y hasta que no tengamos una inmunidad mantenida a nivel de la población, hay que continuar utilizando máscaras, lavado de manos frecuente y mantener la distancia social si queremos realmente parar la transmisión. Es importante que exista un plan de comunicación que vaya dirigido a la población general, asumiendo que puede haber resistencia y aceptar una vacuna si no se entiende muy bien qué nos aporta esta vacuna, y también habrá movimientos antivacunas. Hay que tener muy claro que hay que trabajar para poder explicar y argumentar bien lo que vamos a hacer. Se estima que, me parece, son 14% de personas han confirmado que no quieren vacunarse, más otro 14% que podría ser tener dudas acerca de aceptar una vacunación. El público general, está claro, necesita entender que los beneficios y los riesgos de las vacunas que se vayan proponiendo han estado muy claramente definidos, y por qué existe una priorización y no al que vive más cerca de un centro de vacunas o al que tiene más dinero. Se trata de vacunar en función de beneficios y de riesgos. Y muy importante es considerar el tener muy claro programáticamente un programa de surveillance, ¿no? de seguimiento, para tener muy claro cómo va la cobertura, la aceptabilidad, efectos secundarios de estas vacunas. Esto es muy importante y aquí el ECDC lo remarca muy claramente, todos los aspectos que hay que tener
en lugar de una manera muy clara, porque estamos en una situación de mucha urgencia, de mucha rapidez y, por lo tanto, los sistemas de salud pública deberían ya, si no lo tienen ya, tener muy claro este plan de seguimiento y de monitorización de estas vacunas. Aquí ya finalizo. Esta es una fotografía muy interesante de la epidemia de la gripe española. Esta es una fotografía de unos americanos que eran súper activistas para el uso de máscaras faciales y decía si lleva una máscara y si no ves a la cárcel porque estás haciendo un daño en la población general, ¿no? Aproximadamente de 30 a un 20% de la población americana de mayores de 18 años no está utilizando en este momento ninguna protección. Por lo tanto, los mensajes hay que explicarlos, hay que dar información para que la gente esté al máximo de sensibilizada de hacer todos estos sacrificios e inconveniencias. Y nada, agradecerles a todos la atención. Muchísimas gracias, doctora de San José. Tenemos tiempo para comentar algunas preguntas que hemos recibido por www.slido.com. La primera es una pregunta que es muy sencilla. Dice, ¿debería ser obligatoria la vacunación cuando la tengamos? ¿E incluirse en el calendario vacunal? ¿O debería ser voluntaria? Esto lo deben de decir los abogados. Si tenemos la obligación de poner una vacuna. Ha ocurrido, ¿no?, con el sarampión y que niños que entran en la escuela y que no están vacunados generan un daño a otros compañeros, ¿no? Entonces, está claro que en algunos momentos los jueces han dictado la obligatoriedad de vacunar a los niños cuando entran en las escuelas de aquellas vacunas que puedan tener un efecto nocivo para la salud pública. Por ejemplo, en nuestro terreno de las vacunas de papiloma se planteó muchísimo si estas vacunas debían ser obligatorias o no. No se han considerado nunca obligatorias porque el riesgo, aunque podemos pensar que es comunitario, es mucho más un riesgo individual que no de salud pública, al menos a primera instancia. Yo creo que lo que hay que hacer es sensibilizar a la población, que entiendan bien y esperemos que al menos un 80% de la población acepte vacunar de manera que podamos tener también una inmunidad de grupo. Muchas gracias. Luego tenemos dos preguntas muy interesantes. En primer lugar, si cree que los ensayos clínicos que se están realizando con las vacunas en fase 3 ahora en la actualidad cubren suficientemente todos aquellos pacientes con mayor riesgo, es decir, los pacientes con comorbilidades, con cáncer, es decir, o si se van a extrapolar más los datos de la población general a estas subpoblaciones que puedan estar quizá infrarrepresentadas. Claramente los ensayos clínicos van a buscar poblaciones que toleren vacunas y que a veces son más sanos de lo que nos gustaría para poderlo extender a la población general. No conozco todos los detalles de las poblaciones incluidas en todos los estudios, porque ya son muchos. Sí que al principio estábamos muy preocupados porque no habían incluido a las personas de más de 55 años. Y este sí que es un tema muy importante porque el volumen de población mayor es muy, muy grande, ¿no? Ahora ya hay compañías que ya están vacunando a población mayor. Parece que la eficacia de algunas no se modifica de una manera muy grande con la edad. Que yo sepa, no he visto, pero esto no estoy muy segura, que hayan incluido pacientes, por ejemplo, con cáncer o que estén en quimioterapia en estos momentos. Yo creo que a lo mejor rayaría a lo no ético, aunque después nosotros queramos que estos pacientes sean los que puedan recibirlo. Supongo que
será en una segunda fase que se deberá de valorar y siempre teniendo en cuenta los efectos secundarios que se hayan visto en poblaciones que sean más sanas. Se puede hacer una extensión, ¿no?, a pacientes en los que su vida está en peligro también, ¿no? Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Una, queda claro que un grupo, una diana, son los trabajadores de salud, ¿no?, los médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, ¿no?, que están en contacto con los pacientes. Pero la pregunta es que ¿cree que se deberían vacunar todos ellos o hay niveles de riesgo distintos? Y por tanto se debería priorizar si no tenemos vacunas para todos, ¿no? Está muy claro que todas las agencias hacen incidencia, y por eso he comentado lo del personal de enfermería. Hay un trabajo muy bonito en que han analizado a todos los personal médico y aquellos que tenían más riesgo eran las enfermeras y no auxiliares, enfermeras titulares, porque tienen unas actuaciones mucho más próximas a pacientes infectados. Hay que distribuir las primeras vacunas, depende del número que tengamos, en función del contacto y del riesgo de sufrir la infección y también de transmitirla. Siempre se hace mención de que no es importante el cargo, sino el riesgo y la vulnerabilidad de la persona para distribuir esto. Yo creo que lo que añade es complejidad, porque va a ser muy, imaginemos en un hospital, a quién decides que vas a vacunar, pues a veces a lo mejor habrá que clasificarlo y creo que es un problema y es bueno que estemos hablando ahora, meses antes de que tengamos las vacunas, para que las personas que gestionan los hospitales y los centros médicos y las residencias pues empiecen a tener muy claro que tendrán que priorizar el riesgo de su personal. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Hay un asistente que nos dice que cree que probablemente la vacunación debería ser universal, ya que quizá pueda proteger a la gente mayor o en mayor riesgo de su salud, pero en la gente joven puede prevenir la transmisión. Eso es un comentario que nos han hecho. ¿Qué te parece? Claro, nos gustaría poder aportar esta vacuna, pero si, por ejemplo, en España necesitamos, digamos, 30 millones de dosis para hacer una vacuna universal y solo tenemos 1 millón, ¿qué hacemos? ¿La damos a quien primero llegue a un centro médico? No, no es ético. Por esto he hecho mención de la ética, porque son los pilares en los que hay que sentarse. A mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, mayor impacto en nuestra sociedad. Todos queremos vacunas, yo quiero vacunarme, pero si tengo una persona que está a mi lado y que tiene más riesgo que yo a enfermar, pues esta persona debería de ser prioritaria. Muchas gracias. Luego nos comentan si las personas que han sufrido la infección pero han perdido los anticuerpos, si deberían revacunarse, si deberían vacunarse. Bueno, ninguna agencia lo incluye, pero sí que lo incluye el grupo que que os he presentado de la modelización, que termina diciendo sería muy bueno de que pudiéramos medir anticuerpos antes de vacunar a la gente y saber aquellos que no tienen ningún anticuerpo, pues que fueran prioritarios de vacunarse. El problema, y también he hecho mención de que tenemos que pensar en la logística, es que si tenemos que tomar una muestra de sangre y hacer un test previo a la vacunación, esto logísticamente es muy costoso y muy complicado y seguramente no aportaría el beneficio que podemos tener atribuyendo ya grupos de riesgo prioritarios. Muy bien. Y nos queda... Me gustaría saber si tenemos anticuerpos o no y tan pronto como hayan pruebas rápidas y baratas, pues supongo que se harán más masivamente, pero en un momento de emergencia y que tenemos en nuestras neveras unas vacunas que hay que administrar, es difícil posponerlo una semana o dos para tener respuestas de los anticuerpos.
Y luego, bueno, hay dos preguntas que quizá eran más para el doctor Felipe García, pero bueno, las han planteado ahora con tu presentación. Una es, ¿cuánto tiempo pueden tardar en aparecer los efectos adversos una vez vacunado? Y la segunda es por qué no ha hablado, supongo, el doctor Felipe García de la vacuna rusa, de la Sputnik. Esta pregunta se la dejamos al doctor Felipe García o ya la responderá por correo electrónico a este asistente, pero el tema de los efectos secundarios, tú que tienes experiencia en vacunas, en la del papilomavirus y demás, ¿puedes comentar alguna cosa al respecto? Sí, en realidad efectos secundarios pues pueden aparecer a lo largo del tiempo. Hay los inmediatos que son pues los más detectables. Por esto es bueno tener una buena monitorización de las personas vacunadas, porque pueden aparecer efectos a 6 meses o a 1 año o incluso a más. Y por esto están las agencias como por ejemplo el VAERS en Estados Unidos, o aquí tenemos las fichas amarillas, ¿no? El sistema de surveillance, para poder estar siempre alerta de que un medicamento que se administra masivamente un medicamento, una vacuna, puede generar efectos que no se han considerado en los ensayos randomizados, precisamente porque estos ensayos terminan en un plazo de tiempo más corto de lo que ocurre en la población, ¿no? En las vacunas de papiloma pues hemos seguido muchos años, ya llevamos más de 10 años vacunando a la población y continuamos teniendo un perfil muy bueno, pero continúan haciéndose evaluaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en este webinar de esta tarde, también al doctor Felipe García. Y vamos ya a acabar este primer webinar del segundo ciclo. Voy a compartir la pantalla con tu permiso. Un instante. Antes tengo que... A ver si puedo ver un instante la clausura. Perfecto. Voy a compartir de nuevo. Es esta de aquí. Perfecto, disculpen. Voy a maximizar. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar del segundo ciclo. Queremos agradecer de nuevo la colaboración de Gilead Sciences, Pfizer y Janssen, ya que sin ellos pues, este webinar no hubiera sido posible. Queremos recordarle que ahora en la misma página web www.slido.com pueden responder a la encuesta y pueden descargarse las 2 presentaciones del doctor Felipe García y de la doctora San José. Y para la próxima webinar, del próximo jueves, quiero recordarles que vamos a tener 2 ponentes también excepcionales. Al doctor Antonio Trilla, ya lo conocen, que nos va a hablar de la epidemiología actual de la COVID-19, analizando el impacto en las escuelas y las medidas de prevención de esta segunda ola. Y el doctor Manuel Juan pues nos va a hablar de la inmunidad innata, humoral y celular frente al SARS-CoV-2. De héroes a villanos nos ha titulado la presentación, o de villanos a héroes. Yo lo que les recomiendo es que no se pierdan estas dos presentaciones. También queremos expresar nuestro agradecimiento por su apoyo y colaboración especial a Global Volunteers Alliance, que en breve retransmitirán estos webinars en su canal, y Comunidad China para dar mayor difusión internacional a estos webinars. Y a todos ustedes darles de nuevo las gracias por su asistencia este jueves y emplazarles al próximo. Que tengan una buena tarde.